3 ingenieros se rindieron con la cúpula del teatro, pero el carpintero sin estudios la reparó. La madrugada del martes 15 de marzo, Tomás Reyes despertó en su pequeño departamento de la colonia Guerrero, en Ciudad de México, con el sonido persistente de la lluvia golpeando contra la ventana mal sellada. A sus 42 años, las manos de Tomás mostraban las cicatrices y callosidades de 24 años trabajando la madera. Cada marca contaba una historia de muebles construidos, estructuras reparadas y problemas resueltos con nada más que ingenio y experiencia. Se levantó con el cuerpo adolorido, como cada mañana desde que había empezado a trabajar solo después de que la carpintería Maderas Nobles, donde laboraba, cerrara sus puertas 6 meses atrás. El dueño, don Sebastián Morales, simplemente no pudo competir con las grandes empresas que importaban muebles baratos de Asia. Tomás se preparó un café aguado en la estufa de 2 hornillas que compartía el mismo espacio con su cama, su pequeña mesa de trabajo y las herramientas que había logrado salvar del cierre de la carpintería. Su caja de herramientas Craftsman, comprada de segunda mano hacía 15 años, pero mantenida con el cuidado de un cirujano con su instrumental, contenía todo lo que necesitaba: formones afilados como navajas de afeitar, escuadras que nunca mentían 1 milímetro, niveles de burbuja calibrados con precisión, serruchos con dientes que él mismo limaba cuando era necesario, y su preciado cepillo de un carpintero que había pertenecido a su abuelo. Esa mañana tenía una cita para ver un posible trabajo en la colonia Roma, reparando una alacena antigua, y aunque el pago prometido era modesto, al menos le permitiría pagar la renta de otra semana y comprar algo más que tortillas y frijoles. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal, suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Tomás caminaba por la avenida Álvaro Obregón cerca de las 9 de la mañana, cargando su pesada caja de herramientas y observando los edificios antiguos de la Roma que alguna vez habían sido mansiones aristocráticas y ahora albergaban oficinas, cafeterías hipster y galerías de arte. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía amenazante, gris y pesado como su propia situación económica. Llevaba su único pantalón de trabajo decente, lavado y planchado la noche anterior, una camisa de mezclilla remendada con esmero en los codos y sus botas de trabajo que pedían a gritos ser reemplazadas, pero que seguían cumpliendo su función. A diferencia de muchos otros carpinteros que había conocido a lo largo de los años, Tomás nunca había dejado que las dificultades económicas lo volvieran descuidado en su apariencia o en su trabajo. Su padre, que en paz descanse, le había inculcado un principio fundamental: mijo, un hombre puede ser pobre en dinero, pero nunca debe ser pobre en dignidad. Tu trabajo es tu nombre, y tu nombre es lo único que nadie te puede quitar. Don Fernando Reyes había sido carpintero toda su vida, trabajando en obras desde que tenía 14 años, hasta que un accidente en una construcción lo dejó con una pierna lisiada a los 58. Murió 5 años después, pero no antes de enseñarle a Tomás todo lo que sabía sobre la madera, las estructuras y la importancia de hacer cada trabajo como si fuera para tu propia familia. Mientras buscaba la dirección exacta del cliente, Tomás escuchó una conversación acalorada que venía de un edificio imponente en la esquina de Orizaba y Durango. Era el Teatro Insurgentes, un hermoso edificio art deco de los años 30 que había sido recientemente comprado por una empresa de entretenimiento para restaurarlo y convertirlo en un espacio cultural multifuncional. Frente a la entrada principal, 3 hombres vestidos con trajes ejecutivos y cascos de construcción discutían animadamente mientras señalaban hacia la cúpula del teatro. Uno de ellos sostenía planos arquitectónicos que se agitaban con el viento, otro gesticulaba frustrado hacia el techo y el tercero hablaba por teléfono celular con evidente exasperación. Tomás, por puro instinto profesional, levantó la vista hacia donde señalaban. La cúpula del teatro era una estructura hermosa, pero claramente deteriorada, con vigas de madera expuestas que mostraban años de abandono y humedad. Incluso desde la calle, su ojo entrenado podía ver que varios de los elementos estructurales estaban en mal estado y que el trabajo de restauración iba a ser extremadamente complejo. No era
era su problema, así que estaba a punto de seguir su camino cuando escuchó claramente lo que decía el hombre del teléfono. Señor Villalobos, es la tercera empresa de ingeniería que nos dice lo mismo. Dicen que la cúpula está tan dañada que hay que demolerla completa y reconstruirla desde cero. Estamos hablando de 4 millones de pesos y 6 meses de trabajo mínimo. Hubo una pausa mientras el hombre escuchaba la respuesta del otro lado de la línea y luego continuó con voz tensa. Lo entiendo, señor, pero todos los ingenieros estructurales que hemos consultado coinciden. Las vigas principales están podridas. El sistema de soporte está comprometido y no hay manera de repararlo. Hay que demoler y reconstruir. Otra pausa, más larga esta vez. Sí, entiendo que eso significaría retrasar la inauguración un año completo. Sí, entiendo las pérdidas económicas, pero no veo otra opción. Tomás se detuvo. Algo en la descripción del problema resonó con su experiencia. Había trabajado en docenas de estructuras de madera antiguas durante sus años en la carpintería y había aprendido que los ingenieros modernos, formados principalmente en concreto y acero, frecuentemente subestimaban las posibilidades de reparación de estructuras de madera tradicionales. Las técnicas antiguas de construcción en madera tenían una redundancia y una capacidad de distribución de cargas que las hacían mucho más resilientes de lo que parecían a primera vista. Sin pensarlo demasiado, se acercó respetuosamente al grupo. Disculpen, señores, no quiero meterme donde no me llaman, pero escuché lo que decían sobre la cúpula. Soy carpintero estructural y he trabajado en edificios antiguos similares. ¿Me permitirían echarle un vistazo? Los tres hombres lo miraron con una mezcla de sorpresa y algo que Tomás reconoció inmediatamente como desdén apenas disimulado. Era una mirada que había recibido muchas veces en su vida. La mirada que dice: ¿quién es este trabajador manual que se atreve a opinar sobre algo que 3 ingenieros con títulos universitarios no pudieron resolver? El que había estado hablando por teléfono, un hombre de unos 50 años, con el pelo perfectamente peinado y lentes de diseñador, respondió con condescendencia apenas velada: mire, amigo, apreciamos su interés, pero esto no es un trabajo de carpintería común. Es una estructura compleja que requiere análisis de ingeniería estructural. Ya tuvimos 3 empresas especializadas que hicieron sus estudios. Tomás asintió comprensivamente, sin ofenderse. Había aprendido hacía mucho tiempo que la defensividad solo cierra puertas. Lo entiendo perfectamente, señor. No estoy cuestionando el trabajo de los ingenieros. Solo digo que las estructuras de madera antiguas a veces funcionan con principios diferentes a las construcciones modernas. Si me permiten 10 minutos para revisar, no tienen nada que perder. Si estoy equivocado, solo perdieron 10 minutos. Si tengo razón, podrían ahorrarse millones de pesos. El segundo hombre, más joven y con aspecto de arquitecto, se rió con sarcasmo. ¿Y usted cree que puede ver algo que 3 empresas de ingeniería estructural, con todos sus instrumentos y análisis computarizados, no vieron? Tomás respondió con calma: no se trata de ver más que ellos, señor. Se trata de entender diferente. Los ingenieros modernos están entrenados en materiales modernos. Yo estoy entrenado en madera antigua, que es un animal completamente diferente. El tercer hombre, que había permanecido callado observando la interacción, habló por primera vez. Era mayor que los otros dos, probablemente cercano a los 60, con el pelo completamente blanco y una expresión más reflexiva. Dejémoslo ver. ¿Qué perdemos? Si dice tonterías, lo sacamos en 2 minutos. Había algo en su tono que sugería autoridad, y los otros dos inmediatamente accedieron, aunque con evidente escepticismo. Le proporcionaron un casco y lo llevaron al interior del teatro, subiendo por una serie de escaleras estrechas que conducían al ático estructural donde se encontraba la base de la cúpula. El espacio era impresionante. Una red compleja de vigas de madera maciza, algunas de más de 40 centímetros de sección, que se entrelazaban formando una estructura similar a una telaraña tridimensional. La madera era cedro rojo, pino oregón y encino, maderas nobles que en su tiempo habían sido seleccionadas específicamente por su resistencia y durabilidad. La humedad y el abandono habían cobrado su precio. Muchas vigas mostraban manchas oscuras de agua, había secciones con hongos visibles y algunas áreas donde la madera parecía literalmente desmoronarse al tacto. Tomás sacó de su caja de herramientas un pequeño martillo,
un punzón, su nivel y una linterna potente. Comenzó su inspección con la metodología sistemática que había desarrollado durante décadas de trabajo. Primero, la inspección visual general para identificar las áreas obviamente comprometidas. Luego, el análisis táctil, presionando y probando cada viga para sentir su densidad y resistencia. Después, el uso del punzón para penetrar la madera y determinar qué tan profundo llegaba el daño. Finalmente, el análisis estructural, rastreando las líneas de carga desde la cúpula hasta los muros de soporte. Los tres hombres lo observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Después de 20 minutos de inspección silenciosa y concentrada, Tomás se dirigió a ellos. «Señores, ¿puedo preguntarles qué fue exactamente lo que dijeron los ingenieros?» El hombre del pelo blanco, que se había presentado como Fernando Villalobos, propietario de la empresa que había comprado el teatro, respondió: «Los tres reportes coinciden. Dicen que al menos el 60% de las vigas principales están estructuralmente comprometidas por pudrición, que el sistema de soporte ha perdido su integridad y que intentar repararlo sería más costoso y riesgoso que demoler y reconstruir con materiales modernos». Tomás asintió lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Señor Villalobos, con todo respeto a los ingenieros que hicieron esos estudios, creo que hay un error fundamental en su análisis. Están evaluando esta estructura con criterios de ingeniería moderna, pero fue construida con principios de carpintería tradicional que funcionan diferente». Vio las miradas escépticas, pero continuó. «Miren, déjenme explicarles lo que estoy viendo. Sí, es cierto que muchas de estas vigas muestran daño superficial significativo. ¿Ven estas manchas oscuras, estos hongos, estas áreas donde la madera se siente blanda? Todo eso se ve terrible, y para alguien que no conoce madera antigua, parece que la viga completa está destruida». Tomás se acercó a una de las vigas principales que mostraba daño extenso en su superficie. «Pero miren aquí». Usó su punzón para penetrar la madera dañada, que cedió fácilmente los primeros centímetros. ¿Ven? Los primeros 3, 4 centímetros están efectivamente podridos. Pero ahora hundió el punzón más profundo y tuvo que hacer fuerza considerable para que penetrara. El corazón de la viga está completamente sano. Esta es madera de cedro rojo de crecimiento viejo, probablemente de los años 20. El corazón de esta madera es casi indestructible. Lo que los ingenieros vieron como pudrición estructural es en realidad daño superficial que no compromete la capacidad de carga de la viga. El arquitecto joven interrumpió, pero los instrumentos de medición mostraron pérdida significativa de densidad y resistencia. Tomás asintió. «Claro que sí, porque están midiendo la madera dañada superficial, pero la manera como estas vigas fueron construidas incluye un factor de seguridad enorme. Miren el grosor de estas vigas principales, 40 centímetros de sección. Incluso si perdieran 10 centímetros de material superficial en cada lado, todavía tendrían 20 centímetros de madera sana, que es más que suficiente para las cargas que están soportando». Fernando Villalobos, que había estado escuchando atentamente, preguntó: «Entonces, ¿está diciendo que la estructura no está en peligro?» Tomás fue cuidadoso en su respuesta. «Estoy diciendo que la estructura tiene problemas serios que necesitan ser atendidos urgentemente, pero no creo que sea necesario demolerla. Lo que necesita es una reparación estructural especializada en madera antigua, no una reconstrucción completa». «Explíqueme exactamente qué haría», dijo Villalobos, ahora claramente interesado. Tomás señaló diferentes áreas de la estructura mientras hablaba. «Primero, identificar todas las vigas que tienen daño, que efectivamente compromete su integridad estructural. Por lo que he visto hasta ahora, estimo que son menos del 20% del total, no el 60% que dijeron los ingenieros. Esas vigas sí necesitan ser reemplazadas, pero se puede hacer una por una, manteniendo la estructura temporal con apuntalamiento mientras se reemplaza cada elemento. Segundo, todas las vigas que tienen daño superficial pero núcleo sano necesitan ser tratadas. Eso significa remover toda la madera dañada hasta llegar a madera sana, aplicar tratamiento fungicida y sellador y luego restaurar el perfil estructural con técnicas de injerto». Vio que el arquitecto estaba a punto de interrumpir, así que
continuó rápidamente. Sé que suena primitivo comparado con reemplazar todo, pero les garantizo que si se hace correctamente, el resultado es estructuralmente superior a una reconstrucción moderna. Estas maderas antiguas, una vez tratadas y selladas apropiadamente, van a durar otros 100 años sin problema. Tercero, el sistema de soporte necesita ser reforzado en puntos específicos. No toda la estructura, solo donde las conexiones entre vigas principales y vigas secundarias están comprometidas. Eso se hace con técnicas tradicionales de ensamblaje reforzado con herrajes modernos de acero inoxidable que distribuyen las cargas sin crear puntos de estrés. Fernando Villalobos miró a sus dos acompañantes y luego de vuelta a Tomás. ¿Y cuánto tiempo tomaría esto que propone? Tomás hizo un cálculo mental rápido. Con el equipo correcto, 3 meses. 4 máximo si encontramos problemas que no son visibles ahora. Y en cuanto a costo, estimo que entre 1.200.000 y 1.500.000 pesos, incluyendo materiales, mano de obra especializada y factor de contingencia. El silencio que siguió fue pesado. Era menos de la mitad del costo de demoler y reconstruir, y una cuarta parte del tiempo. El arquitecto fue el primero en hablar. Señor Villalobos, con todo respeto, no podemos tomar una decisión de esta magnitud basados en la opinión de un carpintero que acabamos de conocer en la calle. Los estudios estructurales fueron hechos por empresas certificadas con ingenieros registrados. Villalobos asintió pensativamente. Tiene razón, arquitecto Mendoza, pero tampoco podemos ignorar una posibilidad de ahorro de 2,5 millones de pesos y 6 meses de tiempo. Se volvió hacia Tomás. ¿Cómo se llama? Tomás Reyes, señor. Señor Reyes, lo que propone suena interesante, pero necesito algo más que palabras. ¿Tendría manera de demostrar que lo que dice es correcto? Tomás pensó por un momento. Señor Villalobos, puedo hacer lo siguiente. Denme acceso a la estructura durante 2 días. En ese tiempo voy a hacer una inspección completa y detallada de cada viga. Voy a marcar exactamente cuáles necesitan reemplazo total, cuáles necesitan reparación y cuáles están bien con solo tratamiento superficial. Les voy a hacer un mapa completo de la estructura con nivel de daño codificado por colores. Y para probar que mi evaluación es correcta, voy a seleccionar las 3 vigas que se ven peor y voy a mostrarles exactamente qué tan profundo llega el daño real versus el daño aparente. ¿Y cuánto me cobraría por esa inspección? Tomás vaciló. Necesitaba el dinero desesperadamente, pero también entendía que cobrar mucho podría hacer que Villalobos desconfiara y cobrar muy poco podría hacer que no tomara en serio el trabajo. 5,000 pesos, señor. 2 días de trabajo completo, inspección detallada, mapa estructural completo y reporte escrito con recomendaciones específicas. Si después de ver mi trabajo decide que no tiene valor, no me pague. Villalobos extendió su mano. Trato hecho, señor Reyes. Empiece mañana. Arquitecto Mendoza, por favor, coordine con el señor Reyes para darle acceso completo a la estructura. El arquitecto Mendoza claramente no estaba contento con la decisión, pero asintió profesionalmente. Mientras bajaban las escaleras, Villalobos se acercó a Tomás. Señor Reyes, voy a ser honesto con usted. No sé si tiene razón o no sobre la estructura, pero me impresionó algo. En los 20 minutos que estuvo ahí arriba, usted tocó y examinó más vigas individualmente que lo que vi hacer a los 3 equipos de ingeniería en sus inspecciones. Ellos tomaron mediciones, sacaron fotos, hicieron cálculos, pero usted realmente tocó la madera, la sintió, la entendió. Eso me dice que al menos sabe de lo que habla. Durante los siguientes 2 días, Tomás prácticamente vivió en el ático estructural del Teatro Insurgentes. Llegaba a las 6 de la mañana y se iba cuando la luz natural ya no era suficiente para trabajar con seguridad cerca de las 8 de la noche. Inspeccionó meticulosamente cada una de las 173 vigas principales y las más de 400 vigas secundarias que componían la estructura de la cúpula. Para cada viga hizo múltiples pruebas con el punzón en diferentes puntos para mapear exactamente qué tan profundo llegaba el daño. Usó su nivel para verificar que no hubiera deflexiones o hundimientos anormales. Tomó fotografías de cada área problemática y, lo más importante, usó su experiencia de 24 años para evaluar la integridad estructural real versus el deterioro aparente. Al final del segundo día, tenía un mapa detallado de toda la estructura. Las vigas estaban
estaban marcadas con un código de colores: rojo para las que necesitaban reemplazo total, 28 vigas, el 16% del total; amarillo para las que necesitaban reparación estructural significativa, 41 vigas; verde para las que solo necesitaban tratamiento superficial, 87 vigas; y azul para las que estaban en excelente condición y no necesitaban intervención, 17 vigas. El reporte escrito que preparó esa noche en su departamento fue de 22 páginas, incluyendo fotografías, diagramas y recomendaciones específicas para cada categoría de reparación. Al tercer día, Tomás se presentó en la oficina que Fernando Villalobos tenía en el mismo edificio del teatro. Era una oficina temporal, claramente montada para supervisar la restauración, con planos arquitectónicos cubriendo cada pared y muestras de materiales sobre todas las superficies disponibles. Villalobos estaba ahí junto con el arquitecto Mendoza y un tercer hombre que Tomás no había visto antes, un ingeniero civil que había sido llamado para revisar el reporte de Tomás. Señor Reyes, le presento al ingeniero Javier Cortés. Él va a revisar su evaluación, dijo Villalobos. El ingeniero Cortés, un hombre de unos 45 años, con el aspecto serio de alguien que toma su profesión muy en serio, tomó el reporte de Tomás y comenzó a hojearlo. Su expresión inicial de escepticismo profesional fue cambiando gradualmente a medida que leía. Después de 15 minutos de revisión silenciosa, levantó la vista. Este es un trabajo extraordinariamente detallado. ¿Usted hizo todo esto en 2 días? Sí, señor. Cada viga fue inspeccionada individualmente. El ingeniero Cortés continuó leyendo, deteniéndose ocasionalmente para estudiar fotografías específicas o diagramas. Finalmente, cerró el reporte. Señor Villalobos, necesito ver la estructura personalmente para verificar algunas de estas evaluaciones, pero basado en lo que veo aquí, creo que el señor Reyes puede tener razón. Su análisis es mucho más detallado que los reportes que recibimos de las otras empresas y sus recomendaciones son técnicamente sólidas. Hay algo más, continuó el ingeniero. Los reportes anteriores recomendaban demolición total porque estaban usando estándares de ingeniería moderna para estructuras de concreto y acero. Pero este tipo de estructura de madera tradicional efectivamente funciona con principios diferentes. El señor Reyes está correcto en que estas vigas de madera maciza tienen una redundancia estructural que no existe en construcciones modernas. Si el núcleo está sano, como él indica en su reporte, entonces la capacidad de carga se mantiene incluso con daño superficial significativo. Villalobos se reclinó en su silla, pensativo. Arquitecto Mendoza, ¿cuál es su opinión? El arquitecto, que había estado revisando su propia copia del reporte, respondió con honestidad profesional. Tengo que admitir que este análisis es mucho más completo que los que recibimos anteriormente, y si el ingeniero Cortés confirma las evaluaciones después de su inspección, creo que deberíamos considerar seriamente la propuesta del señor Reyes. Villalobos tomó una decisión. Ingeniero Cortés, por favor haga su verificación mañana. Señor Reyes, si el ingeniero Cortés confirma su evaluación, quiero que prepare un presupuesto detallado y un cronograma de trabajo para la reparación completa. Pero necesito ser claro. Si vamos a hacer esto, necesito garantías. No puedo poner en riesgo la seguridad del edificio ni la inversión de mi empresa. Lo entiendo perfectamente, señor Villalobos, respondió Tomás. Si deciden proceder, puedo conseguir una fianza de cumplimiento y un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier problema. Y puedo traer referencias de todos los trabajos estructurales que he hecho en los últimos 15 años. Al día siguiente, el ingeniero Cortés pasó 6 horas en la estructura, verificando personalmente las evaluaciones de Tomás. Usó instrumentos de medición modernos, pero también adoptó el enfoque táctil de Tomás, presionando y probando cada viga personalmente. Al final del día, su veredicto fue claro. El análisis del señor Reyes es correcto. Esta estructura puede ser salvada. De hecho, creo que su enfoque de reparación es superior a una reconstrucción, porque mantiene la integridad de la madera original que, francamente, es de una calidad que ya no se consigue en el mercado. Lo que Tomás no sabía es que Fernando Villalobos no era simplemente el propietario del Teatro Insurgente.
gentes. Era el director general de Grupo Villalobos, un conglomerado que incluía 20 teatros y espacios culturales en 6 ciudades de México, 3 hoteles boutique y una empresa de restauración de edificios históricos. Villalobos había construido su fortuna específicamente comprando y restaurando edificios históricos abandonados, y tenía un ojo excepcional para identificar tanto edificios con potencial como personas con talento poco convencional. Esa tarde, Villalobos llamó a Tomás a su oficina. Señor Reyes, quiero hacerle una propuesta. Su análisis fue excepcional y el ingeniero Cortés confirma que su evaluación es correcta. Quiero contratarlo para hacer la reparación completa de la cúpula, pero tengo una condición. Quiero que trabaje directamente para mí, no como subcontratista de la constructora general. Necesito a alguien que entienda estas estructuras antiguas de la manera que usted las entiende. Tomás sentía que el corazón le latía en los oídos. Señor Villalobos, yo estaría muy agradecido de hacer este trabajo, pero necesito ser honesto con usted. Yo soy carpintero, trabajo solo o con 1 o 2 ayudantes máximo. Un proyecto de esta magnitud va a requerir un equipo grande, equipo especializado, coordinación con otros contratistas. No tengo la infraestructura para manejar algo así. Villalobos sonrió. Por eso le estoy ofreciendo trabajar directamente para mí. Yo le proporciono el equipo, los ayudantes, las herramientas, todo lo que necesite. Usted solo se concentra en hacer el trabajo técnico que nadie más puede hacer. El arquitecto Mendoza coordinará todos los aspectos administrativos y logísticos. Usted será el maestro carpintero a cargo de la restauración estructural, con un equipo bajo su supervisión. ¿Y cuánto estaría dispuesto a pagar por esto?, preguntó Tomás, casi temiendo la respuesta porque probablemente sería menos de lo que necesitaba para sobrevivir los 3 meses del proyecto. Villalobos escribió una cifra en un papel y se lo pasó. Tomás lo leyó 2 veces para estar seguro de que no estaba malinterpretando los ceros. 60,000 pesos mensuales durante la duración del proyecto, más un bono de 150,000 si se completaba dentro del tiempo y presupuesto estimados. Era más dinero del que Tomás había ganado en los últimos 2 años combinados. Señor Villalobos, yo no sé qué decir. Esto es increíblemente generoso. Villalobos negó con la cabeza. No es generosidad, señor Reyes. Es negocio inteligente. Usted me está ahorrando 2,5 millones de pesos y 6 meses de tiempo. Pagarle 180,000 pesos más bonus es una ganga para mí. Y además, necesito gente que sepa lo que hace. He perdido demasiado dinero con contratistas que prometen mucho y entregan poco. Tomás aceptó la oferta esa misma tarde. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Conseguir la fianza de cumplimiento, firmar contratos, conocer al equipo que trabajaría bajo su supervisión, coordinar con el arquitecto Mendoza sobre logística y cronograma. El equipo que Villalobos le asignó consistía en 6 carpinteros experimentados, 2 ayudantes generales y acceso a toda la maquinaria y herramientas que pudiera necesitar. El primer día del proyecto, Tomás reunió a su equipo en el ático estructural. 5 de los 6 carpinteros eran hombres mayores que él, con décadas de experiencia, y podía ver en sus ojos la misma pregunta que probablemente habían tenido los ingenieros. ¿Quién era este carpintero sin credenciales formales que iba a dirigir un proyecto tan importante? Tomás decidió abordar la situación de frente. Compañeros, sé que varios de ustedes tienen más años de experiencia que yo. Los respeto profundamente por eso. No estoy aquí para decirles cómo hacer su trabajo. Estoy aquí porque pasé 2 días estudiando cada viga de esta estructura y conozco exactamente qué necesita cada una. Mi trabajo es comunicarles ese conocimiento y coordinar nuestros esfuerzos. El trabajo real, el trabajo duro, lo vamos a hacer juntos. Uno de los carpinteros mayores, un hombre de unos 55 años, llamado Genaro Soto, habló. Joven, yo llevo 32 años en carpintería. He trabajado en docenas de restauraciones. ¿Qué me puede enseñar que no sepa ya? Era una pregunta justa, hecha sin hostilidad, y Tomás la tomó como tal. Don Genaro, probablemente nada en términos de técnicas básicas, pero esta estructura específica, esta cúpula, tiene características únicas que he estudiado durante 2 días completos. Déjeme mostrarle. Tomás llevó al equipo a una de las vigas principales que había marcado como
amarilla. Necesitaba reparación estructural significativa. Miren esta viga. A primera vista parece que está destruida, ¿verdad? El daño superficial es extenso. Hay hongos, hay decoloración. Un carpintero sin experiencia en estructuras antiguas diría que hay que reemplazarla completa. Pero miren, usó su punzón para demostrar. Los primeros 5 centímetros están efectivamente destruidos, pero el corazón está perfecto. Es cedro rojo de crecimiento viejo de los años 20. Esta madera, una vez que removamos el material dañado y la tratemos apropiadamente, va a durar otros 100 años. Ahora miren esta otra viga. Se movió a una que había marcado como roja. Esta se ve mejor superficialmente que la otra, ¿verdad? Menos hongos, menos decoloración, pero penetró con el punzón, que se hundió profundamente con mínima resistencia. El daño aquí llegó hasta el núcleo. Esta sí hay que reemplazarla porque la integridad estructural está comprometida. La diferencia no es obvia a simple vista. Hay que saber qué buscar y cómo probarlo. Don Genaro asintió lentamente, impresionado a pesar de sí mismo. Está bien, joven, nos ganó el respeto. ¿Cómo vamos a proceder? Durante las siguientes 12 semanas, el equipo trabajó con una coordinación que Tomás nunca había experimentado antes. Cada mañana comenzaba con una junta de 15 minutos donde Tomás explicaba exactamente qué vigas iban a trabajar ese día, qué técnicas iban a usar y qué resultado esperaba. Luego trabajaban todos juntos, con Tomás moviéndose constantemente entre diferentes áreas, supervisando, ajustando, a veces tomando herramientas y demostrando técnicas específicas. El proceso de reparación era meticuloso y laborioso. Para las vigas que solo necesitaban tratamiento superficial, el procedimiento era relativamente directo. Remover todo el material dañado con cepillos y raspadores hasta llegar a madera sana, aplicar fungicida y sellador y luego aplicar un acabado protector. Pero para las vigas que necesitaban reparación estructural significativa, el trabajo era mucho más complejo. Había que instalar apuntalamiento temporal para transferir las cargas mientras se trabajaba en cada viga. Luego, remover el material dañado, a veces hasta 10 o 15 centímetros de profundidad. Después venía la parte más técnica, injertar nueva madera que coincidiera exactamente con el perfil estructural original, usando técnicas de ensamblaje tradicionales combinadas con adhesivos modernos de alta resistencia y herrajes de acero inoxidable. Tomás insistió en que cada reparación fuera documentada fotográficamente antes, durante y después del proceso. No solo porque el cliente lo requiere, explicaba, sino porque cada uno de nosotros debe poder dormir tranquilo sabiendo que hicimos el trabajo bien. Esta estructura va a estar aquí cuando todos nosotros ya no estemos. Nuestro trabajo va a durar generaciones. En la 6ª semana del proyecto, Fernando Villalobos hizo una visita sorpresa a la obra. Había estado siguiendo el progreso a través de reportes semanales del arquitecto Mendoza, pero quería ver el trabajo de primera mano. Lo que encontró lo dejó genuinamente impresionado. El equipo trabajaba con una precisión y cuidado que rara vez había visto en construcción. Cada viga reparada era una pequeña obra de arte, con las uniones entre madera original y madera nueva prácticamente invisibles, y un acabado que hablaba de amor por el oficio. Señor Reyes, esto es extraordinario, dijo Villalobos mientras observaba una viga recién reparada. He visto muchas restauraciones en mi carrera, pero nunca con este nivel de detalle y calidad. Tomás, que estaba en ese momento lijando personalmente una sección particularmente visible de la estructura, respondió sin levantar la vista de su trabajo. Señor Villalobos, esta cúpula va a ser parte del Teatro Insurgentes durante el próximo siglo. Cada persona que entre a este teatro va a estar bajo esta estructura. No puedo hacer un trabajo mediocre sabiendo eso. Esa respuesta resonó profundamente con Villalobos. En 30 años de negocios, había trabajado con cientos de contratistas y la mayoría hacía trabajos suficientemente buenos. Pero Tomás Reyes era diferente. Hacía trabajos excepcionales porque su orgullo profesional no le permitía hacer menos. Villalobos tomó nota mental. Este era el tipo de persona que necesitaba en su organización de forma permanente. En la 8ª semana surgió un problema imprevisto. Una de las vigas principales que Tomás había clasificado como verde, necesitando solo tratamiento
rozamiento superficial reveló daño más extenso cuando comenzaron a trabajar en ella. El punzón había indicado que el núcleo estaba sano, pero una vez que removieron la capa superficial dañada, descubrieron una grieta interna que no había sido visible en la inspección inicial. La grieta no comprometía la integridad estructural inmediata, pero era el tipo de defecto que podía propagarse con el tiempo. Tomás inmediatamente llamó al ingeniero Cortés para consulta. Juntos evaluaron la situación y determinaron que la viga necesitaba ser reforzada con un sistema de placas de acero inoxidable empotradas que estabilizarían la grieta y prevendrían su propagación. El trabajo adicional agregaría 3 días al cronograma y 25,000 pesos al presupuesto. Tomás preparó un reporte detallado explicando el problema, por qué no había sido detectado en la inspección inicial, porque la grieta estaba oculta bajo madera dañada, y exactamente qué se necesitaba para corregirlo. Cuando presentó el reporte a Villalobos, esperaba resistencia o al menos cuestionamiento. En su experiencia, los clientes nunca estaban contentos con costos adicionales no presupuestados, pero Villalobos leyó el reporte cuidadosamente y simplemente dijo: haga lo que sea necesario para hacerlo bien. Apruebo el tiempo y el dinero adicionales. Lo que impresionó a Villalobos no fue el problema en sí. Problemas imprevistos eran inevitables en cualquier restauración, sino la honestidad y profesionalismo con que Tomás lo manejó. Muchos contratistas habrían intentado ocultar el problema, hacer una reparación cosmética o simplemente ignorarlo esperando que nadie lo notara. Tomás, en cambio, lo reportó inmediatamente y propuso una solución técnicamente sólida. La 12ª semana fue la final del proyecto. El último elemento que requería atención era el anillo de compresión que rodeaba la base de la cúpula, una serie de vigas horizontales que trabajaban en conjunto para distribuir las cargas hacia los muros de soporte. Varias secciones de este anillo habían necesitado reemplazo completo y la instalación de las nuevas secciones requería una precisión extraordinaria para asegurar que las cargas se distribuyeran uniformemente. Tomás personalmente supervisó la instalación de cada nueva sección del anillo, verificando con su nivel que estuvieran perfectamente horizontales, usando su escuadra para confirmar que los ángulos fueran exactos y probando cada conexión para asegurar que estuviera sólidamente ensamblada. Cuando la última sección estuvo en su lugar y todas las conexiones aseguradas, el equipo se reunió en el centro del ático estructural. Don Genaro, que había sido inicialmente escéptico de Tomás, habló en nombre de todos. Joven Tomás, trabajar en este proyecto fue un honor. Aprendí cosas que no sabía después de 32 años en el oficio. Esta estructura va a estar aquí cuando nuestros nietos sean viejos. La inspección final fue realizada por el ingeniero Cortés, junto con 2 ingenieros estructurales independientes contratados por Villalobos para verificación. Los 3 pasaron 2 días examinando exhaustivamente cada aspecto del trabajo: las reparaciones, los reemplazos, los refuerzos, las conexiones. Al final, los 3 firmaron certificaciones confirmando que la estructura cumplía o excedía todos los códigos de construcción aplicables, que el trabajo había sido ejecutado con maestría excepcional y que la cúpula estaba estructuralmente sana para uso por los próximos 100 años mínimo. El proyecto se había completado en 12 semanas exactas, 2 semanas antes del plazo, y el costo final fue de 1,380,000 pesos, solo 80,000 pesos arriba del estimado original, y eso incluyendo el trabajo adicional de la viga con grieta no prevista. Villalobos organizó una pequeña ceremonia de clausura en el teatro, invitando a todo el equipo de carpinteros, los arquitectos, ingenieros y algunos miembros clave de su organización. Durante la ceremonia, Villalobos hizo un discurso que Tomás jamás olvidaría. He estado en el negocio de restauración de edificios históricos durante 30 años. He trabajado con cientos de contratistas, arquitectos, ingenieros, artesanos, y he aprendido que hay una diferencia fundamental entre alguien que hace un trabajo y alguien que se dedica a un oficio. Un trabajo es algo que haces por dinero. Un oficio es algo que haces porque no puedes imaginar hacer otra cosa, porque cada proyecto lleva tu nombre aunque nadie más lo sepa, porque tu orgullo profesional exige excelencia. Tomás Reyes es
es un maestro de su oficio. No solo salvó esta cúpula histórica y nos ahorró millones de pesos, lo hizo con un nivel de excelencia que establece un nuevo estándar para todos nuestros proyectos futuros. Villalobos hizo una pausa y miró directamente a Tomás. Señor Reyes, quiero ofrecerle un puesto permanente en mi organización, director de restauración estructural para todos nuestros proyectos. Salario de 80,000 pesos mensuales, bonos por proyectos completados exitosamente y equipo completo bajo su supervisión. Tenemos otros 15 edificios históricos en proceso de restauración en 6 ciudades y necesito a alguien con su nivel de conocimiento y compromiso supervisando el trabajo estructural en todos ellos. Tomás se quedó completamente callado durante varios segundos. De carpintero desempleado, buscando trabajos de reparación de alacenas, a director de una división completa de una empresa importante. Todo en 3 meses. Era más de lo que había soñado posible. Señor Villalobos, yo no sé si estoy calificado para un puesto así. Nunca he manejado múltiples proyectos simultáneos. Nunca he trabajado con presupuestos de millones de pesos. Nunca he tenido un equipo grande bajo mi supervisión. Villalobos interrumpió gentilmente. Lo que me importa, señor Reyes, no es lo que no ha hecho. Me importa lo que sí ha hecho. Completó un proyecto estructural complejo antes de tiempo y dentro del presupuesto. Manejó problemas imprevistos con profesionalismo. Se ganó el respeto de carpinteros con 30 años de experiencia. Y lo más importante, hizo un trabajo que va a durar un siglo. Eso es lo que busco. El resto se aprende. Le voy a asignar un asistente administrativo que maneje toda la logística, presupuestos, coordinación. Usted solo se concentra en lo que mejor hace. Evaluar estructuras, dirigir reparaciones, asegurar que el trabajo cumpla los estándares más altos. Y va a viajar mucho entre nuestras diferentes obras. Pero eso también significa oportunidades de conocer y aprender diferentes técnicas de construcción histórica de diferentes regiones de México. Tomás aceptó la posición esa misma noche. Durante la fiesta de clausura, don Genaro se le acercó. Joven Tomás, me da mucho gusto que el señor Villalobos lo haya contratado permanente. Usted merece esa oportunidad, pero quiero darle un consejo de viejo. No se olvide de dónde viene. He visto a muchos carpinteros buenos subir en el mundo y convertirse en puros administradores que ya no saben sostener un formón. Usted tiene algo especial, no lo pierda nunca. No lo voy a perder, don Genaro, respondió Tomás con sinceridad. Todo lo que soy se lo debo a lo que mi padre me enseñó sobre respetar la madera y hacer cada trabajo como si fuera para mi propia casa. Eso no va a cambiar, aunque ahora tenga un título ejecutivo. Los siguientes 2 años fueron de crecimiento exponencial, tanto profesional como personal para Tomás. Como director de restauración estructural de Grupo Villalobos, supervisó la restauración de 18 edificios históricos en 6 ciudades, teatros antiguos en Monterrey y Guadalajara, un hotel colonial en Oaxaca, 3 casonas del Porfiriato en Puebla y múltiples proyectos más pequeños en Ciudad de México. Cada proyecto era una oportunidad de aprender algo nuevo, de trabajar con carpinteros locales que tenían sus propias técnicas regionales, de enfrentar desafíos estructurales únicos. Se mudó a un departamento cómodo en la colonia Narvarte, pero mantenía contacto regular con su antiguo barrio en La Guerrero. Cada 2 semanas visitaba las carpinterías pequeñas del área, a veces solo para platicar con carpinteros que conocía, a veces buscando talento para reclutar para los proyectos de Grupo Villalobos. Fernando Villalobos había notado que Tomás tenía un ojo excepcional para identificar carpinteros con potencial pero sin oportunidades y le había dado autonomía completa para contratar personal. En 2 años, Tomás había recomendado y ayudado a conseguir trabajo a 11 carpinteros, todos los cuales habían demostrado ser excelentes adiciones a diferentes proyectos de la empresa. Había algo profundamente satisfactorio en darle a otros las oportunidades que él mismo había recibido. Un sábado por la tarde, Tomás estaba caminando por su antiguo barrio de La Guerrero cuando vio algo que le partió el corazón y le despertó memorias. Un carpintero joven, no más de 25 años, sentado en la banqueta de la calle Violeta con una caja de herramientas que había visto mejores días. El muchacho tenía la mirada perdida de alguien que había buscado trabajo durante demasiado tiempo sin éxito, y sus manos, aunque curtidas por el trabajo, todavía tenían la firmeza de
la juventud. Tomás se acercó naturalmente. Buenas tardes, joven. ¿Busca trabajo? El carpintero levantó la vista con una mezcla de esperanza y escepticismo. Probablemente había escuchado promesas vacías demasiadas veces. Buenas tardes, señor. Sí, ando buscando. Soy carpintero, tengo herramienta propia, trabajo bien. ¿Cómo se llama? Fernando Reyes Sánchez, para servirle. Tomás sintió que se le detenía el corazón. Ese era el nombre de su padre. ¿De casualidad no tuvo familia en carpintería? El joven carpintero asintió. Mi abuelo era carpintero y mi papá también lo fue, hasta que un accidente en obra lo dejó lisiado. Él me enseñó el oficio antes de morir hace 5 años. Yo soy Fernando. Me pusieron así por mi abuelo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Tomás. Fernando, yo también soy Reyes, Tomás Reyes. Y mi papá también se llamaba Fernando Reyes, también era carpintero, también murió hace años después de un accidente que lo dejó con una pierna lisiada. Los dos se miraron durante un largo momento de reconocimiento. Entonces somos familia, dijo el joven Fernando finalmente. Primos segundos o algo así. Somos familia, confirmó Tomás, y la familia se ayuda. ¿Estarías dispuesto a hacer una prueba de trabajo? Si pasas, tengo un puesto para ti en una empresa donde trabajo. No es una promesa vacía, es real. Fernando no podía creerlo. ¿De verdad, primo? ¿Me darías oportunidad? Claro, pero te advierto que la prueba va a ser difícil, y si entras a trabajar, voy a exigir lo mejor de ti. Pero si tienes la misma sangre de carpintero que mi papá me enseñó a respetar, vas a salir adelante. Al lunes siguiente, Tomás llevó a Fernando a una de las obras de Grupo Villalobos, una casa porfiriana en la colonia Roma que estaba siendo restaurada. Le dio la misma prueba que a él le había dado Carlos años atrás en la fábrica de Mercedes. Un gabinete mal ensamblado que requería desarme completo y reconstrucción correcta. Fernando trabajó durante 7 horas, concentrado y meticuloso. No era tan rápido como Tomás, no tenía la misma experiencia acumulada, pero su metodología era sólida, sus cortes eran precisos y sobre todo se veía que amaba la madera y respetaba el material. Al final del día, el supervisor del proyecto, que había estado observando discretamente, le dijo a Tomás: ese muchacho tiene potencial, necesita pulirse, pero la base está ahí. Tomás habló personalmente con Fernando. Pasaste la prueba, primo. Te voy a ofrecer trabajo como carpintero aprendiz en nuestro equipo. El sueldo inicial es 15,000 pesos al mes, con posibilidad de aumento cada 6 meses si demuestras progreso. Vas a trabajar duro, vas a aprender mucho y si te dedicas, en 2 años puedes ser carpintero maestro con tu propio equipo. Fernando aceptó con lágrimas en los ojos. Primo Tomás, no sabes lo que esto significa para mí. Llevaba 8 meses buscando trabajo, viviendo de chambitas que apenas me daban para comer. Lo sé perfectamente, Fernando. Yo estuve exactamente donde tú estás hace 3 años. Por eso te estoy dando esta oportunidad. Pero escúchame bien, esto no es caridad ni es favoritismo por ser familia. Te estoy dando la oportunidad, pero el resto depende completamente de ti. Tienes que ganarte el respeto del equipo con tu trabajo, no con mi apellido. Fernando se integró al equipo de restauración con el entusiasmo de alguien que sabe que tiene una segunda oportunidad y no la va a desperdiciar. Llegaba media hora antes que todos. Se quedaba hasta que el último carpintero se iba, hacía preguntas inteligentes y practicaba técnicas en su tiempo libre. Los carpinteros veteranos del equipo, incluyendo don Genaro, que ahora trabajaba exclusivamente para Grupo Villalobos, tomaron a Fernando bajo su ala colectiva. Es buen muchacho, comentaba don Genaro. Tiene hambre de aprender, y eso es lo más importante. 6 meses después, Fernando ya era respetado en el equipo como un carpintero competente y confiable. Un viernes por la tarde, mientras trabajaban juntos en la restauración de una escalera de madera en una casona antigua, Fernando le dijo a Tomás: primo, quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí. No solo el trabajo, sino todo lo que me has enseñado. Mi abuelo y mi papá me enseñaron técnicas, pero tú me enseñaste algo más importante, que ser carpintero no es solo trabajar la madera, es tener orgullo en tu oficio, es hacer cada trabajo como si llevara tu nombre para siempre. Tomás sonrió mientras lijaba un barandal hasta dejarlo perfectamente liso. Fernando, yo solo te enseñé lo que mi papá me enseñó a mí, lo que probablemente tu abuelo le enseñó a tu papá. Eso es lo bonito de ser carpintero. El conocimiento se pasa de generación en generación, cada maestro a su aprendiz. Y algún día, cuando tú tengas tu propio equipo, vas a enseñar a otros
otros lo que aprendiste de mí y de don Genaro y de todos los maestros que has conocido. Pero hay algo más importante que quiero que aprendas, continuó Tomás. Cuando tengas éxito, cuando estés ganando bien y tengas posición, no te olvides de buscar a los carpinteros jóvenes que están sentados en las banquetas esperando oportunidad. Ayúdalos como yo te ayudé, como alguien me ayudó a mí. Así es como funciona esto. Así es como la comunidad de carpinteros se mantiene fuerte. 3 años después del día en que había reparado la cúpula del Teatro Insurgentes, Tomás Reyes era reconocido en la industria de restauración de edificios históricos como uno de los mejores especialistas en estructuras de madera antiguas en todo México. Grupo Villalobos había crecido significativamente y gran parte de ese crecimiento se atribuía a la reputación de excelencia que los proyectos bajo la supervisión de Tomás habían establecido. La empresa ahora tenía contratos para restaurar edificios históricos en 3 países: México, Colombia y España. Fernando Villalobos, que ahora tenía 63 años y pensaba cada vez más en sucesión y retiro parcial, llamó a Tomás a su oficina principal en la colonia Polanco. Tomás, quiero hablar contigo sobre el futuro. He estado pensando en expandir la división de restauración estructural en una empresa completamente separada dentro del grupo, especializada exclusivamente en edificios históricos. Y quiero que seas tú quien la dirija. ¿Una empresa separada?, preguntó Tomás, sorprendido. Exactamente. Villalobos Restauraciones Históricas, con su propia administración, su propio equipo, sus propios proyectos. Tú serías el director general, con participación accionaria del 20%. Yo mantendría el 80%, pero tú tendrías autonomía completa para manejar operaciones, contratar personal, aceptar proyectos. Básicamente sería tu empresa, operando bajo el paraguas del grupo. Tomás necesitó varios días para procesar la propuesta. Significaba más responsabilidades, más presión, más riesgo, pero también significaba oportunidad de construir algo propio, de implementar su visión de cómo debería hacerse la restauración de edificios históricos, de crear una organización donde carpinteros talentosos, pero sin oportunidades, pudieran encontrar su lugar. Aceptó la propuesta con una condición. Don Fernando, acepto con mucho gusto y agradecimiento, pero necesito pedirle algo. Quiero que parte de nuestra misión oficial como empresa sea identificar y desarrollar talento carpintero que normalmente no tendría acceso a este tipo de oportunidades. Quiero que tengamos un programa formal de aprendices donde reclutemos carpinteros jóvenes de barrios populares, les demos entrenamiento especializado y los ayudemos a convertirse en maestros carpinteros. Villalobos sonrió ampliamente. Por eso exactamente quiero que seas tú quien dirija esta empresa, Tomás, porque entiendes que el verdadero éxito no se mide solo en pesos ganados, sino en vidas cambiadas y conocimiento preservado. Tu condición no solo está aceptada, está aplaudida. Haz la parte fundamental de la cultura de la empresa. Villalobos Restauraciones Históricas se estableció formalmente 6 meses después. La empresa comenzó con un equipo de 35 personas, 20 carpinteros maestros, 10 aprendices y 5 personas en administración y logística. Fernando Reyes Sánchez, el primo que Tomás había encontrado en la banqueta 3 años atrás, fue promovido a supervisor de equipo, manejando un grupo de 5 carpinteros en proyectos múltiples. Era una responsabilidad significativa para alguien de solo 28 años, pero Fernando había demostrado no solo competencia técnica excepcional, sino también la capacidad de liderar y enseñar a otros. El programa de aprendices que Tomás había insistido en crear se convirtió rápidamente en uno de los aspectos más valorados de la empresa. Cada 6 meses, la empresa seleccionaba 5 carpinteros jóvenes de barrios populares de diferentes ciudades de México para un programa intensivo de 2 años. Los aprendices recibían salario completo desde el primer día, entrenamiento en técnicas tradicionales y modernas de carpintería estructural y exposición a proyectos reales de restauración de edificios históricos. Al completar el programa, la gran mayoría era contratada permanentemente por Villalobos Restauraciones Históricas o por otras empresas de la industria que reconocían la calidad del entrenamiento. En 5 años, el programa había graduado 42 carpinteros y se había
ganado una reputación en la industria como el mejor programa de entrenamiento de carpintería especializada en el país. Otras empresas de restauración comenzaron a imitar el modelo, creando sus propios programas de aprendices. Tomás estaba orgulloso de que su insistencia en devolver a la comunidad de carpinteros estuviera teniendo un impacto multiplicador en toda la industria. Un martes por la tarde, Tomás estaba en su oficina revisando propuestas para un proyecto de restauración de un convento del siglo XVIII en Querétaro cuando su asistente le informó que tenía una visita sin cita. Dice que es urgente y que se llama arquitecto Julio Mendoza. Tomás recordó inmediatamente el nombre, el arquitecto escéptico del Teatro Insurgentes, el que había dudado de sus capacidades 6 años atrás. «Hazlo pasar, por favor». El arquitecto Mendoza entró a la oficina, visiblemente mayor y claramente nervioso. «Señor Reyes, gracias por recibirme sin cita. Sé que está ocupado. Siempre tengo tiempo para usted, arquitecto Mendoza. ¿En qué puedo ayudarlo?» Mendoza suspiró profundamente. «Señor Reyes, vengo a pedir consejo y francamente también a pedir disculpas. Disculpas porque cuando lo conocí hace 6 años lo juzgué por su apariencia y no por su competencia. Usted resultó ser extraordinario y yo estuve a punto de negarle la oportunidad de demostrarlo. Eso ha estado pesando en mi conciencia durante años». Tomás levantó una mano. «Arquitecto Mendoza, no hay nada que disculpar. Su escepticismo era completamente razonable. Yo era un completo desconocido sin credenciales formales, proponiendo contradecir a 3 empresas de ingeniería establecidas. Cualquier profesional responsable hubiera reaccionado igual. Es generoso de su parte decirlo», respondió Mendoza. «Pero vine aquí porque necesito su ayuda. Tengo un proyecto personal, una casa familiar de mi abuelo en Coyoacán, construida en 1910. La estructura del techo es de vigas de madera maciza y está en muy mal estado. He consultado 2 empresas de restauración y ambas dicen que hay que demoler y reconstruir completamente. Pero la casa tiene significado sentimental profundo para mi familia y quisiera salvar la mayor cantidad posible de la estructura original». Tomás sonrió. Era exactamente el tipo de caso que lo había llevado a este negocio en primer lugar. «Por supuesto que puedo ayudarlo, arquitecto. ¿Cuándo podría llevarme a ver la estructura? ¿Mañana estaría bien? Entiendo que está ocupado, pero estaría muy agradecido si pudiera hacer tiempo». Al día siguiente, Tomás pasó 3 horas inspeccionando meticulosamente la estructura del techo de la Casa Mendoza en Coyoacán. Era un caso hermoso. Vigas de encino macizo de principios de siglo, con talla decorativa en los extremos visibles. El daño era extenso superficialmente, pero como sospechaba, la mayoría de las vigas tenían núcleos sanos. Al terminar la inspección, le dio a Mendoza su evaluación. 70% de las vigas originales se pueden salvar con reparación adecuada. El otro 30% necesita reemplazo, pero podemos tallar las nuevas vigas para que coincidan con el estilo decorativo original. Va a quedar hermoso y va a mantener el carácter histórico de la casa. Mendoza tenía lágrimas en los ojos. «Mi abuelo construyó esta casa con sus propias manos. Significaría el mundo para mi familia poder preservarla. La vamos a preservar», prometió Tomás. «Y la voy a hacer yo personalmente. Este tipo de trabajo es el que me recuerda por qué me metí a este negocio». La restauración de la Casa Mendoza tomó 2 meses y fue un proyecto de amor para Tomás. Trabajó personalmente en cada viga, ayudado por Fernando y 2 carpinteros más del equipo. Cuando terminaron, la estructura era una mezcla perfecta de conservación histórica y solidez estructural moderna. La familia Mendoza organizó una pequeña fiesta para agradecer a Tomás y su equipo, y el arquitecto Mendoza hizo un brindis a Tomás Reyes, quien me enseñó que el título académico no es sustituto de la experiencia verdadera y que la humildad de reconocer lo que no sabes es tan importante como la confianza en lo que sí sabes. 10 años después del día en que Tomás había reparado la cúpula del Teatro Insurgentes, Villalobos Restauraciones Históricas era la empresa de restauración estructural más respetada de México, con proyectos en 7 países y un equipo de más de 100 personas. Tomás Reyes, ahora con 52 años, todavía insistía en trabajar personalmente con sus manos en al menos un proyecto cada mes. «Si dejo de trabajar la madera», le decía a Fernando Villalobos, «dejo de ser carpintero, y si dejo de ser carpintero,
carpintero, pierdo la esencia de lo que hago. El programa de aprendices se había expandido a 3 cohortes simultáneas en diferentes ciudades, graduando 15 carpinteros especializados cada año. Muchos de los graduados ahora tenían sus propias empresas de carpintería o posiciones senior en empresas de construcción y restauración. Tomás mantenía contacto con la mayoría y se enorgullecía cuando escuchaba que alguno de sus exaprendices estaba ayudando a otros carpinteros jóvenes a encontrar oportunidades. El ciclo continuaba, multiplicándose. Fernando Reyes Sánchez, el primo que había encontrado sentado en una banqueta, ahora era director de operaciones de la empresa, manejando la logística de múltiples proyectos simultáneos en diferentes países. Se había casado, tenía 2 hijos y estaba comprando su propia casa. Primo Tomás, le dijo un día mientras supervisaban juntos la restauración de un teatro en Guanajuato, a veces me despierto en la noche y no puedo creer cómo cambió mi vida, de estar sentado en una banqueta sin esperanza a estar aquí dirigiendo proyectos internacionales. No fue suerte, Fernando, respondió Tomás. Fue tu talento, tu dedicación, tu disposición a aprender. Yo solo te di la oportunidad. Tú hiciste todo lo demás. Pero la oportunidad era lo único que me faltaba. Y por eso, cada vez que puedo, busco carpinteros jóvenes que necesitan esa misma oportunidad. Ya van 6 que he ayudado a conseguir trabajo en diferentes empresas. No todos tienen tu talento para encontrar diamantes en bruto, pero intento. Tomás sonrió con satisfacción profunda. Ese era el legado que realmente importaba. No los edificios restaurados ni los millones ganados, sino las vidas cambiadas y el conocimiento transmitido. Una tarde de viernes, Tomás estaba caminando por La Guerrero, su antiguo barrio, cuando pasó frente a la calle donde había vivido en ese pequeño cuarto cuando todo comenzó. El edificio todavía estaba ahí, todavía tan deteriorado como lo recordaba. Decidió entrar, con curiosidad por ver si don Jesús, el casero, todavía estaba vivo. Subió las escaleras estrechas hasta el 2º piso y tocó la puerta del cuarto que solía rentar. Una mujer joven abrió, con un bebé en brazos. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Disculpe la molestia, señora. Yo renté este cuarto hace años. Solo pasaba por el barrio y me dio curiosidad ver cómo estaba el edificio. La mujer sonrió. ¿De verdad? Mi esposo y yo vivimos aquí desde hace 2 años. Es chiquito, pero es lo que podemos pagar por ahora. Lo entiendo perfectamente, dijo Tomás con empatía. Yo estuve exactamente en su situación. Su esposo, ¿a qué se dedica? Es carpintero, pero está batallando para encontrar trabajo estable. Hace chambitas aquí y allá, pero nada fijo. Tomás sacó una tarjeta de presentación y se la dio. Dígale a su esposo que me llame al número de esa tarjeta. Si es buen carpintero y está dispuesto a trabajar duro, tal vez pueda ayudarlo. La mujer miró la tarjeta y sus ojos se abrieron con sorpresa. Villalobos, restauraciones históricas. ¿Usted trabaja ahí? Algo así, respondió Tomás con una sonrisa. Digamos que conozco bien la empresa. Que su esposo me llame. 2 semanas después, el esposo de la mujer, un carpintero de 32 años llamado Rafael Ortega, pasó la prueba de trabajo y fue aceptado en el programa de entrenamiento de la empresa. Señor Reyes, le dijo Rafael después de recibir la noticia, mi esposa me contó que usted vivió en ese mismo cuarto hace años, que usted también estaba donde yo estoy ahora. Así es, Rafael, y por eso sé exactamente cuánto significa esta oportunidad para ti. No la desperdicies. Esa noche, Tomás regresó a su casa en la Colonia del Valle, un departamento cómodo pero no ostentoso. Se sirvió un café y se sentó en su balcón mirando la ciudad. Pensó en su padre, que había muerto sin ver el éxito que su hijo lograría. Pensó en Fernando Villalobos, quien había tenido la visión para ver potencial donde otros solo veían un carpintero desempleado. Pensó en todos los carpinteros que había ayudado a lo largo de los años y en cómo muchos de ellos ahora ayudaban a otros. La madera de un buen carpintero, reflexionó, no se mide solo por la calidad de los muebles que construye o las estructuras que repara. Se mide por las vidas que toca, las oportunidades que crea, el conocimiento que transmite. Y en ese sentido, Tomás Reyes había construido algo mucho más duradero que cualquier cúpula o viga. Había construido un legado de excelencia, integridad y solidaridad que continuaría mucho después de que él ya no estuviera. Porque al final, como su padre le había enseñado tantos años atrás, en ese taller pequeño de La Guerrero, un carpintero verdadero no solo trabaja la madera,
Construye puentes entre lo que fue y lo que será, entre lo que somos y lo que podemos ser. Y esa era la madera más noble de todas.